Hola, buenas tardes, noches a todos. Vamos a comenzar entonces con la reunión de hoy, con la charla de hoy a cargo de Juan Fernando. Todos lo conocen, no hay que presentarlo. Y si no, él se presenta solo, como le gusta a él. No, y ya, adelante Juan, bienvenidos. ¿Cómo fue que conociste? Sí, pero ahí está, Sí. abierta la pantalla. Sí. Ya, dale ahí. Otra vez. Buenas noches. Agradezco al club esta oportunidad para que hablemos de algunos temas que a veces no los tocamos suficientemente en nuestro ámbito fotográfico. Luz, ¿por qué no cierras la puerta? Si llegan, entran. Sí, bueno. Yo creo cierra, el que llegue toca. Vamos, entonces, el título que le puse inicialmente fue condicionamientos cognitivos y conductuales en el quehacer fotográfico. En el transcurso de la charla vamos a ver de qué estoy hablando. Y lo asocié a partir de mi propia vivencia fotográfica, porque es el resultado de reflexiones que a lo largo de mi práctica me han ido surgiendo y creo que le da un sentido más propio a esta presentación. ¿Qué tipo de fotografías tomo? ¿A qué soy sensible? Aquí van a darse cuenta y me va a servir para algunas reflexiones posteriores que he de presentarles. El ambiente físico me atrae mucho. Ambiente físico natural y ambiente físico intervenido por la acción humana. La mayoría de esos paisajes son paisajes culturales porque es el resultado de la intervención humana. Pero también hay elementos espontáneos de la selva amazónica. Yo cuando tomo fotos de este tipo me siento unido a aquello que estoy fotografiando. Produce una fusión emocional y racional. La vegetación, la flora me atrae extraordinariamente dentro de ese ambiente físico inicial. Elementos que encuentra uno vinculados con la flora.
la fauna. Esta de acá, esa iguana, no es en estado natural, una iguana que hice con resina, por ahí de unos 40 centímetros de longitud. Pero porque me expreso. Ahora vamos a ver unas cuantas fotos para poder entrar en la reflexión de fondo. Y el ser humano dentro del ecosistema. Las variantes étnicas, las circunstancias de los personajes, las creencias múltiples que hay, los oficios, actividades de distinta índole, variedad etaria, desde el niño hasta el anciano, los rabinos y hasta los tatuajes en la cabeza. Y el anciano que tiene que acudir todavía a un trabajo para sobrevivir en la calle. En la selva amazónica, por ejemplo, el árbol flecha, el árbol sangre, la fauna que hay allí. Frente a otras realidades que el hombre ha construido, de lo folk a lo urbano, toda una gama de realidades humanas complejas en el enfoque que hace este sociólogo Redfield. El campesino, el artesano callejero, el alfarero, la industrialización, la recreación, la contaminación. Esa la tomé en París. El médico fotógrafo y la pandemia para mostrarla en una sola imagen. Y también incursiono en fotografías del ámbito político. Belisario Betancur, Alfonso López Michelsen, Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán, Gerardo Molina, personaje socialista que fue rector de la Nacional en la década de los años 40, muy importante. Galán, el reinsertado, después de haber sido guerrillero. Castro Caicedo, escritor. Arenas Betancourt, escultor. Leo Arben, deportista. Esta religiosa presidió la Conferencia de Religiones de América Latina. Un gran profesor, un científico experto en urbanismo, no urbanismo, sino urbanismo, Papa Joano, el Papa Francisco. Pero también, aparte de los personajes, acudo también
a estos otros personajes callejeros, los marginados sociales. Y tengo un plan de trabajo amplio que está por capítulos y de ahí paulatinamente voy realizando los proyectos específicos. Por ejemplo, tengo infinidad sobre el transporte y aquí muestro unas cuantas sobre el transporte en estados activos y en estados de abandono. Transporte en sus distintas modalidades. La accidentalidad urbana en el transporte, el transporte en bicicleta en el balcón de la casa, o el ultrarrápido en París, o los residuos del ferrocarril de Antioquia en Puerto de Río, habilitado por la gente espontáneamente. Algunas facetas por continentes, los voy del proyecto, donde aparecen, obvio, las construcciones, estilos, el personaje nativo de Europa o el inmigrante africano en Europa, etc. Los objetos. Acaba de pasar el de bodegón, algunos elementos de esta índole. El bodegón espontáneo en la plaza mayorista. El bodegón abstracto. Y obvio, la fotografía familiar. Una pequeña muestra. Yo fui asesor en el proceso de reasentamiento de la población del Peñol por el megaproyecto hidroeléctrico. En la Biblioteca Pública Piloto hice una exposición fotográfica de aspectos de ese proceso, del pueblo que se inundó o que lo inundaron, destruido para poderlo anegar. La exhumación de cadáveres. En el museo pasó por el Museo Antioquia también y hoy reposa en el Museo Histórico del Peñol, incrementado. Ellos tienen unas 260 fotografías mías del proceso, tanto de esta etapa como del posterior ambiente producido ya, el reasentamiento nuevo. La última entrega que leí, estas dos obras, una instalación, fotografía tridimensional incrustada en cristal, templo antiguo y el templo nuevo. Está instalada en el museo. Y también dentro de ese universo que yo hago, algunas fotos que van apareciendo curiosas.
como este mono en el Amazonas, ante el celular, o aquella en Barcelona, o esta en la Plaza España de Madrid, esa inmensa forma de agua jabonosa. ¿Quién es este señor? En Lieja estaba este sujeto en un parque y tenía cierta similitud con este que soy yo, y me llamó la atención esa curiosa coincidencia para mostrar que no. O el pájaro que se posa en la escultura que hay en la Bolivariana de su fundador, de uno de su primer rector, curioso. O este pequeño sombrerón. Curiosidades que se quedan en la... Yo, por lo que alcanzan a ver, no soy monotemático en fotografía. Y eso va a ser un elemento. Voy pasando de la infinidad de fragmentos de la realidad que tomo. Toda fotografía es una fragmentación de la realidad, las convierto en nuevas unidades visuales, y el conjunto de todas mis fotografías espero compartirlas con las futuras generaciones para que se den cuenta, tengan un elemento más de juicio del mundo que me tocó vivir. Combinación de objetividad y de subjetividad. El fotógrafo, testigo de su época. Frase acuñada por el director de la FIA hace unas décadas, el mensaje al club fotográfico, insistiendo en la importancia de esa función. Ustedes han visto una gran variedad de temas, no todos los que fotografío, pero es la famosa tensión entre la unidad y la diversidad. Ya desde estos años, Platón reflexionaba sobre el tema de la unidad y de la diversidad en la realidad humana y cósmica. Por eso no quiero ser temático, porque la realidad es muy variada. Desde esta foto de un cultivo de estafilococo áureo en el laboratorio, o la carreta con plátanos que parece un bodegón callejero, toda la diversidad que va apareciendo hacen parte, cada una, de proyectos concretos que estoy implementando a lo largo de mi vida mientras tenga existencia, hasta la rasgadura de la pintura en una pared. Y algunas fotos, o muchas fotos, también las hago marchar hacia la abstracción, hacia la intervención definida. Por ejemplo, la primera está en el túnel de fuga del embalse del Peñol. La tomé el día previo a la clausura de el taponamiento de ese túnel. Cuando al día siguiente lo sellaron, fue la última foto que tomamos allí en ese sitio. Esta foto, fuertemente criticada por uno de los presentes socios, por William, cómo se me ocurría a mí fotografiar eso
y presentar esa fotografía. Y me sirve de referencia porque en un concurso donde la presenté, el jurado, donde estaba Samuel Arango, un profesor de imagen en la universidad, la elogió fuertemente, cómo las percepciones son distintas, cómo las valoraciones son diferentes. De una danza en el Peñol, fotos abstractas que toma, porque me gusta expresarme con distintos lenguajes. El lenguaje fotográfico, esta última que la llamo los dos alimentos, óleo, trabajo la acuarela, la cerámica. Este otro gusto es en cera, está en resina epóxica, está en piedra, está en bronce, y también me gusta expresarme a través del bonsái. Pero la fotografía tiene un capítulo muy especial en mi vida, y aquí, desde el artesano de Ráquira, representando a un fotógrafo de la época, puesta en Barcelona, también antigua la modalidad, o el niño que incursiona, o la dama usando distintos instrumentos fotográficos, o el uso científico o médico, la toma de un examen y de esta modalidad de lo que fue antes el sistema fotográfico en el periódico El Colombiano, o este de Pardón, el fotógrafo de la presidencia francesa, este que fue presidente del Club Fotográfico Medellín, o el motociclista que se pone la cámara en la muñeca para fotografiar de paso, o el que emplea el dron, etc. Porque la actividad fotográfica en la sociedad está íntimamente mezclada con todas las dimensiones de la cultura, a través de las imágenes, de los fotógrafos, de las agrupaciones fotográficas, de la fabricación y el mercadeo de equipos e implementos fotográficos, de la docencia y los estudiantes, de las editoriales y escritores que se ocupan de la fotografía y de los usuarios mismos. Es la constelación fotográfica en la sociedad. Y en esa constelación aparece el aficionado. Yo soy aficionado, amateur, amante de la fotografía. Y está el profesional, no necesariamente el uno o el otro sabe más o sabe menos. En ambos hay gente que sabe mucho o que sabe poco de fotografía, pero hace fotografía. Y hasta el fotógrafo ocasional. El fotógrafo puede actuar personalmente o también asociado. Yo uso las dos modalidades y por eso estoy en el Club Fotográfico Medellín. Participo en un taller de fotografía que tenemos en una localidad del Retiro, un grupo fotográfico Lumen de fotógrafos de distintas profesiones, todos ellos jóvenes, unos aquí y otros en Estados Unidos, y por la virtualidad nos comunicamos. Y me ha tocado ser docente de fotografía, especialmente
en estas 3 cátedras. Ya hoy la docencia está muy limitada. Pero hay una nota común y es el compartir la imagen. Las percepciones y las vivencias fotográficas. La matriz fotográfica, como la veo, tiene una clave y es los usos. Y va de lo útil a lo bello. Esa variedad inmensa que hay del quehacer fotográfico es muy importante y permite una conformación tipológica de una gran variedad, de gran diversidad. La fotografía evocadora, la informante, la identificante, la denunciante, la anunciante, la promotora, la lúdica, la científica, la docente, la publicitaria, la lucrativa, la artística, etc. Una de las primeras anotaciones que hago es en relación a la tipología y los concursos, sobre todo cuando el concurso es abierto, de tema abierto. Muchas veces la persona, el jurado, sabe de fotografía mucho o un poco e ignora el tema de fondo. Y eso es muy grave. Porque cada tipo de fotografía tiene sus propios requerimientos. Y los requerimientos de una modalidad tipológica no se pueden automáticamente aplicar a otra modalidad distinta tipológica. Aquí hemos tenido discusión en algunos jurados, con algunos jurados que quieren que los requerimientos de la fotografía de prensa operen en los demás ámbitos y cada uno tiene sus peculiaridades y esa es una problemática hasta ahora muy difícil de manejar. ¿Cuál es la fotografía importante? No estoy preguntando por la fotografía más bella, sino la más importante. ¿Es por la foto en sí o por la fama del autor o por su precio, porque valió tantos millones de dólares? Ya es una fotografía la mejor porque tiene el alto precio. Yo acudo a una primera alusión también a las galerías y a sus gestiones de mercadeo. El mercadeo produce ventas y es capaz, si es eficaz, de producir precios altos. Así los méritos no sean tan altos. Máxime cuando en la sociedad, y vamos entrando en el tema, a partir de mi experiencia y de mis observaciones, la manipulación de los gustos, la publicidad, las medias raídas de otra época que rigurosamente se remendaban para que no se notara, hoy ya es hasta alarde de la moda. Y los vestidos rotos entran en la gama de la moda del miserabilismo en el vestuario. Y ya nos parece bellísimo y valen más que el vestido no roto. La realidad que afronta el fotógrafo, el hecho fotográfico, por ejemplo, el tamaño del referente fotográfico. Por ejemplo, una bacteria es parte de la realidad y es
puede ser un referente, y ha sido un referente fotografiado, una bacteria, un virus. Como es tan diminuto y no es percibible directamente por el ojo, necesita un potencializador para lograr la perfección, como el microscopio. O la distancia que media entre el fotógrafo y el referente. Por ejemplo, si va a fotografiar un asteroide, necesita verbigracia, un telescopio. Eso es verdad. Lo mismo pasa en todo el ámbito de la fotografía. Necesita el equipo, salvo algunos casos donde se puede hacer fotografía directa al papel o a la película, pero en general se necesita el equipo. Y es un campo de la producción de equipos, de la distribución, del consumo de esos equipos. Hasta los celulares en manos de una niña. Pero yo, personalmente, no soy un fanático de los equipos. Aquí tuvimos en el Club Fotográfico un socio décadas atrás. En cada reunión traía una máquina nueva, un equipo nuevo, un implemento nuevo. Y nunca le vimos una fotografía. Nunca. Y las peleas. La actitud es muy importante en la fotografía, pero la actitud no la vemos directamente, la vemos a través del comportamiento. Los intereses y las motivaciones. Muchos millones de seres humanos tienen interés en la fotografía, más no me da la clave el solo interés, porque, por ejemplo, un juez puede tener interés en la fotografía como prueba fotográfica eventual. El delincuente puede tener interés en la fotografía, pero la motivación del juez y la motivación del delincuente no son iguales. El uno busca la fotografía para aplicar la ley. El delincuente busca la fotografía, por ejemplo, para evadir la ley, la aplicación de la ley, o para cometer el delito. Entonces, las motivaciones son muy variadas. Así tengan los mismos personajes, el mismo interés por la fotografía. La variación, la motivación es fundamental. Entonces se volvió a pegar. Ay, se volvió a bloquear. Ay, eso, gracias. La fotografía, la motivación nos conduce a la motivación, a la estimulación de comportamiento. Hace parte del complejo fotográfico. Porque la fotografía no es la sola imagen en sí misma. La fotografía es afición, es profesión, es industria, es comercio y mercadeo, es cultura. Es un complejo fenómeno social en la cultura contemporánea y hasta puede llegar a ser un delito. Por eso, en esta charla acudo a la teología fotográfica, a los orígenes, a las causalidades, a los fenómenos variados que se dan. No alcanzo a tocarlos todos, menciono por lo menos algunos. ¿Qué hay detrás de la imagen? ¿Qué hay detrás de la imagen? Y fíjense una afirmación de Perogrullo. La fotografía es un acto humano.
Eso es obvio. Y es un fenómeno social en toda su complejidad. Cuando digo la fotografía, estoy hablando en todas las dimensiones y facetas. Por ejemplo, en la época de la fotografía análoga, nosotros navegamos en la fotografía análoga con mucha tranquilidad. Y la industria fotográfica era una de las principales contaminantes en el mundo a través de las sales de plata. Y eso no nos preocupaba, porque estábamos enfrascados en la fotografía como imagen y no en la fotografía como fenómeno general. La fotografía desarrolla mucho y requiere de alguna manera la observación y, por supuesto, al observador. Y los hechos observados van creando la imagen, pero cada acto fotográfico es una interpretación del autor, no necesariamente, a pesar de los clichés que hay, a pesar de los estereotipos, cada fotografía es una singularidad. La composición es uno de los recursos más recurridos en el ámbito, pero a mí la reflexión sobre la composición, limitándose a la composición como suele manejarse, es una concepción muy limitada y muy formalista. La concepción más integral va por un ámbito mucho más abierto. Es la consideración del proceso de estructuración de la imagen, de las decisiones que se toman en el proceso fotográfico, desde la elección del tema. Con los concursos ya estamos muchas veces obviando el reto que tiene uno de elegir qué fotografiar. No, le dice, fotografía tal cosa porque el concurso es, y me preocupo por saber y escudriñar qué es lo que quiere decir. Ahora me preguntan, por figura humana, ¿qué entiende? Porque el siguiente paso, el siguiente concurso en el club es sobre fotografía humana, la figura humana. Desde la decisión qué fotografiar, decidir el contenido de la imagen, la figura, la forma, las predeterminaciones, la relación luz, sombra, volumen, textura, incluyeran la composición, pero en un ámbito de reflexión mucho mayor, la jerarquización de los componentes, la creación de los espacios interiores, las relaciones cromáticas y de contraste, la interacción de componentes, la definición del soporte y el formato, el revelado, la edición, la impresión y la presentación. Es decir, hay que ver todo el paquete completo, no únicamente el aspecto formal de la ubicación del sujeto dentro del formato o esto o aquello. No, que por eso pienso que hay que ampliar el concepto de composición para observar y estudiar el proceso de estructuración de la imagen. Porque la imagen, como lo digo allí, es una superficie significativa. Entonces, en el análisis fotográfico nos tenemos que preguntar por el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el para qué, el por qué de la imagen. Para resolver bien la relación entre forma y contenido.
A mí me sigue escandalizando que en muchos de los concursos los jurados no tocan el análisis del contenido. Se van a un enfoque puramente formalista. Y el elemento significativo, la razón de ser, que es el contenido de la imagen, no entra muchas veces ni siquiera en el análisis de la pertinencia del contenido respecto al tema convocado. Lo que llamamos el continente y el contenido son muy importantes. Si yo presento esta foto, la puedo analizar, sí, en la subcomposición, en fin, pero si la persona no tiene en su cultura el dato de que es una central hidroeléctrica, de que esta es la central hidroeléctrica de Guatapé, perdón, de Hidroituango, no tiene toda la información necesaria para analizar y evaluar esta imagen. No le dice nada. Tan importantes son las presencias como las ausencias, nos dice Ortega y Gasset. Y toda fotografía siempre, toda imagen fotográfica, siempre es presencia y ausencia, siempre. Porque es fragmentación de la realidad. Y toda realidad es un incluir y un excluir. Y esa dinámica interactuante muy fuerte entre las presencias y las ausencias son claves del quehacer fotográfico, como es en la vida toda. Lo que está, lo que no está, lo que se percibe, lo que no se percibe, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, lo que no se hace, lo que se tiene, lo que no se tiene. La figura y la relación con el fondo hace parte de esa dinámica estructurante de la imagen. ¿Cómo manejo la relación de figura y fondo? Me parece que hay muchas veces que conducen con una foto, una imagen con contexto o sin contexto, simplemente por una reflexión de me gusta, no me gusta, cuando debería haber mucho más. Aquí vamos a ver algo en la estructuración de la imagen. Aíslo el referente, aíslo el objeto o el sujeto fotografiado, lo aíslo, hasta incluso descontextualizarlo. Otra conducta distinta sería lo contrario. La incorporación de elementos. Aquella la considero una restricción contextual y esta una amplitud contextual. Yo personalmente me voy, en mi enfoque personal en la vida, en la profesión y en la fotografía, va hacia la consideración de los procesos, la consideración del enfoque sistémico, de los componentes interactuantes e interdependientes de la realidad, por vía de análisis, aíslo el elemento. Lo veo solo, en su soledad, pero por vía de análisis. Para tener una mejor visión de la realidad
es la síntesis es inclusiva. La síntesis no es como piensa la gente de tamaño reducido, no, es la comprensión lógica de los elementos, de los componentes y de sus interacciones. Entonces, en la fotografía yo prefiero generalmente más el enfoque de la síntesis que del aislamiento, aunque hago aislamiento, pero en función de la síntesis. Y ese tema, entonces, la incorporación de elementos me puede ampliar la visión cognoscitiva de la realidad. El minimalismo no es, me gustó y entonces me voy a dedicar porque vino uno y dio una charla muy buena sobre minimalismo y entonces voy a caminar por el minimalismo. O lo contrario, no, esa relación entre lo mínimo y lo complejo. Hoy en el mundo universitario de posgrado ya se está atendiendo el doctorado en pensamiento complejo, porque es la forma de entender la realidad y llegar a entender al sujeto aislado, no al contrario. El sujeto aislado solo no me da el diagnóstico de su realidad. Es la visión integral del sujeto en la complejidad. Por otro lado, como estos son apenas pinceladas que estoy dando, porque cada uno de estos son temas muy amplios, ningún lenguaje específico es lenguaje total. El principio de complementariedad se rige en la lingüística. Los lenguajes se complementan. El lenguaje visual no da la sensación de totalidad nunca, como el lenguaje escrito tampoco, como el lenguaje oral tampoco. Reunidos los lenguajes, se va más, por la complementariedad, se va más hacia el lenguaje total, aunque en ningún momento podemos hablar de la existencia del lenguaje total. La imagen fotográfica, además, otra pincelada, es un test proyectivo de personalidad. En la imagen que toma el sujeto se refleja la personalidad del sujeto. Y este es un ámbito muy importante para el tema de los condicionamientos cognitivos y conducta. La imagen es un test de personalidad, un test proyectivo del autor, pero también del receptor de la imagen, incluyendo dentro de los receptores los jurados, los curadores, etc. Para que haya realmente lenguaje fotográfico que comunique, tanto el autor como el receptor tiene que codificar y decodificar para que haya comunicación. Por eso yo personalmente critico mucho el fotografismo, entendiendo por el fotografismo esa actitud y esa conducta de aquí nos ocupamos solo de la fotografía. Es una visión miope. Ese fotografismo esteriliza la fotografía. Es un esterilizante de la fotografía. La aísla, la priva de los aportes de otras perspectivas distintas. El fotografismo es una visión tubular de la fotografía. Uno cuando mira por un tubo
el punto inicial del tubo es muy amplio y allá lo ve uno reducido al fondo del tubo. Esa es la visión tubular, reductiva. Dentro de las deformaciones semióticas del quehacer fotográfico están dichos como este: una imagen dice más que 1000 palabras. Semióticamente es una falsedad. Eso no está en ninguna parte probado. Es un error repetido infinidad de veces, en donde los que la repiten acaban creyendo su propia mentira. La palabra Dios dice más que 1000 imágenes. La palabra amor dice más que 1000 imágenes o que 1.000.000 de imágenes. Ser, personalidad, libertad, egoísmo, son palabras que dicen más que una infinidad de imágenes. No es cierto eso. El lenguaje fotográfico es muy importante. Bien sea que se consolide en una sola foto o en varias fotos. Pero tenemos que profundizar en lo que hoy se llama la intertextualidad visual para poder configurar un verdadero lenguaje. No nos basta la imagen en sí. Tenemos que conectarla con el fotógrafo, su autor, que emplea un equipo, por supuesto, pero el equipo es el instrumento que emplea el autor. El fotógrafo tiene una personalidad X y emplea el equipo, pero depende de su personalidad si lo emplea en más o en menos capacidad. La imagen es el resultado de la combinación de los esfuerzos del fotógrafo y del equipo, etcétera, todo lo que hay detrás, y del receptor. Pero ojo, es un proceso donde el uso final es clave para evaluar la imagen. A mí una muchacha, una vez, una estudiante me dijo que le tomara una foto, le vio una foto en la clase, le gustó, entonces dijo que le tomara y yo traté de tomarle una imagen lo mejor que pude. Ya la revelé, era la época de la analógica, se la llevé y se quedó bien, muy bonita, me gusta mucho, pero no me sirve. Y ¿cómo? ¿Por qué? Ah, porque yo la necesito es para el carnet. A ella le faltó la información y a mí me faltó preguntarle para qué la necesito. El uso es clave. Ya lo decía, los requisitos dependen del tipo de fotografía que vayas a hacer. Y no podemos traslapar. Hay que ver el conjunto del proceso, porque la fotografía es un proceso de toma de decisiones muy complejo, que uno por formación y por automatismo a veces simplifica, pero que realmente existe. ¿Qué, cómo, cuándo, cómo, dónde, tal, todo eso. Para verla en sí misma y en sus contextos. Y llevándolo al caso del fotógrafo autor y el receptor de la imagen, el que la percibe, traigo a cuento esta frase muy desarrollada por el filósofo pensador español Ortega y Gasset. Yo soy yo, mis circunstancias. Fíjense esta relación, esta foto. Hay dos mujeres. Pienso por la apariencia que son mujeres las dos.
porque hoy ya ni se sabe. Pero hay una interacción entre ellas que configuran elementos significativos de la imagen. Entonces yo no puedo prescindir para entender lo que está pasando de esa realidad de quién soy yo, quién son y mis circunstancias o las de esos personajes. Por eso no los puedo aislar. Son seres humanos en relación. La una en la Avenida Oriental y la otra en el Parque de Berrío. La inmensa mayoría de las fotos son fotos que yo tomo en la calle. Por eso sustraer en una interacción a uno de los personajes desequilibra el contenido de la imagen. Son seres en relación. Todo ser humano es un ser en relación con otros y con el ambiente. Esta es una frase que traigo muy repetida por más de un jurado. Esa imagen no me dice nada. A un jurado en una oportunidad que intercambié comunicación escrita con él, le dije, es que él me decía, es que esa imagen no dice nada. Y dije, no te dice nada, porque ignoras el tema, porque ignoras. La culpa no está en la imagen siempre, ni en el autor de la imagen. Está en que el rector no es capaz de entenderla, porque no tiene los elementos de juicio. Si a mí me hablan en chino, yo que no sé mandarín, no entiendo nada. Escucho el sonido, veo al sujeto, escucho el sonido, pero no entiendo. Entonces la culpa la tiene él, que no sabe español, para decírmelo en español. No. Los jurados muchas veces son soberbios y le atribuyen al autor injustamente cosas que no. Por eso traigo a cuento este refrán popular. Lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. No me dice nada, eso dice más de él que el fotógrafo, autor de la obra. Eso es basura. Yo fui jurado en alguna oportunidad y tuve una discusión con uno de los otros dos jurados, porque el término que usaba, esto es basura, esto es basura, esto es basura, es un irrespeto al otro. Puede que no llenen los requisitos, pero no es basura. La realidad. Hay insistencia, tengo una obra donde dice, la clave está en la imaginación. Sí, la imaginación es muy importante para el fotógrafo, sin duda ninguna. Y también la afectividad, que produzca emoción. Pero si restringo a la imaginación y a la afectividad, restringo la imagen fotográfica. El observador es un ser humano. Y ese ser humano es espíritu, es corporeidad, es una unidad, es persona única, irrepetible. Tiene una dimensión cognitiva o cognoscitiva. Tiene pensamiento, capacidad de reflexión, capacidad de repensarse a sí mismo. Tiene volición, volitivo, maneja la libertad y sus decisiones, al menos relativamente, tiene afectividad. Entonces, en el acto fotográfico tenemos que tener en cuenta que ese ser humano tiene tiempo y trascendencia. Es su obra y hay que respetarla.
Yo personalmente, no, no lo niego, soy hombre de fe, persona de fe, y creo Dios, comunión divina de amor, y le da sentido a la existencia y a la historia personal y social, y respeto a quien no piense igual. Y por eso hago obras, fotomontajes de este tipo. Esa es una obra de tipo mural que hice hace un tiempo. Y por eso le doy importancia a ciertas palabras guías. La fotografía, de alguna manera, debe ser un acto de amor. Estas palabras le doy mucha importancia en el quehacer fotográfico. Porque la fotografía debe servir al amor, a la verdad, a la bondad, a la belleza, la justicia, el desarrollo. La fotografía de denuncia es un acto de amor si se lleva con justicia. La humanidad, a través de su historia y su prehistoria, ha hecho un acervo cultural inmenso. Ese acervo de la humanidad en cada persona la internaliza parcialmente. Nadie tiene internalizado el total de la cultura humana de todas las épocas. Jamás. Es imposible. Unos más, otros menos. Y hay personas hasta analfabetas. O hay personas con muy poco bagaje cultural por distintas circunstancias. Pues bien, ¿a qué me conduce esto? A que la sensación, que es tan importante en la percepción, todos los sentidos entran en juego en la percepción, y a través de la percepción obtenemos el conocimiento que empleamos en la toma fotográfica. Unos con un conocimiento más reducido y otros con un conocimiento más amplio. Pero interviene el pensamiento, la voluntad y la afectividad en el acto fotográfico. Porque la fotografía es una superficie significativa que para producirla tiene que poner en juego muchos elementos. La imagen fotográfica, además, lleva una información. Esa información habla o comunica por sí misma. Más aún, se puede dar este evento de la ultraintencionalidad o también llamada preterintencionalidad. El sujeto hizo una foto y él mismo, por su bagaje cultural, no alcanza a descifrar el contenido que tiene esa imagen. La imagen tiene un valor más allá de lo que la imagen dice. Puede exceder la intención del mismo autor. Y de suyo hay muchos casos analizados donde se ve eso. Entonces la intencionalidad sí es importante, pero relativamente importante, porque puede darse el caso a la inversa, donde la intencionalidad del autor es muy buena, pero su capacidad fotográfica es deficiente y no alcanza en la imagen a hacer todo lo que quiere hacer. Está limitada por la incompetencia, por la insuficiente formación, por la inadecuada dotación, perturbada por la conducta dolosa, la malicia, la falta de ética, la corrupción y hasta el delito. Por eso es importante incursionar un poco al menos en la psicología del quehacer fotográfico. Porque siendo la fotografía un acto humano, es el producto de una persona humana.
y tiene una resonancia social determinada. Entonces veamos algunas pistas siquiera. La psicología de la Gestalt. Analiza la percepción y se observa que la persona generalmente configura una matriz perceptiva, que luego la empieza a complementar, a añadirle detalles. Pero no siempre el proceso es completo. Generalmente ocluye otra percepción de la misma imagen. No sé si alguno ha visto esta imagen. Levanten la mano los que no la hayan visto. ¿Qué ves allí? Una mujer de lado. ¿Qué edad le ponen? No, no siempre en la vida tú puedes volver a ver lo que ya pasó. Un juez no puede decir en el juicio, vuelva, mátelo a ver cómo es que lo mató. Se ve joven. ¿Cuántos años? 40. Yo le pongo unos 80 años. Pero las tiene. Hay, entre otras, hay dos figuras. Hay una joven y hay una vieja. ¿Viste la vieja? No la... Ahora, ¿qué es esto para ti? No, esta es la boca. ¿Esto qué es? Bueno, ven las dos imágenes. Vea, los posgrados ya de participo en la Universidad de Antioquia, este ejercicio dura alrededor de 1 hora. Y hay fuertes discusiones entre los que ven una cosa y la otra. Es muy interesante en el campo de la percepción. Aquí no lo vamos a hacer, por supuesto. Es para ver que no siempre percibimos lo otro. Otra vez, no. Aquí, ¿qué ve? También aquí, ahí aparece una copa o dos rostros de frente el uno al otro. Muchas veces la persona ve una realidad, la otra ve otra realidad, discuten, pelean y hasta se matan por percepciones incompletas. En la fotografía pongo esta anécdota dentro de los muchos. Aquí en un jurado una vez vino uno de los jurados, hablaba de los mangos que estaban en una carreta en la calle y el otro jurado hablaba de las manzanas que habían sobre esa carreta. El uno veía manzanas y el otro veía mangos. El problema de la percepción. ¿Quién tenía la razón? Entonces, en los jurados. Eso da para comentar muchos aspectos interesantes. Y si en Colombia somos 51 millones y pico, díganme cuáles son las
potenciales discrepancias en las percepciones. Y si de pronto en el mundo, como se estima, son 8.000 millones de habitantes, antes no peleamos, ¿eh? El ámbito de, exacto. No, no, es que cada una de estas da para muchos aspectos, pero tengo que ir rápido porque el tiempo es muy corto. El ámbito de la apariencia. El ámbito de la apariencia. Percibimos. ¿Qué ven ustedes allí? Qué colibrí tan pesado. Inclino. La ilusión de las primeras, el mundo de las apariencias es engañoso. Pongo el ejemplo del iceberg. Lo aparente del iceberg está sobre el agua. La otra realidad del iceberg, la que está oculta, esa no la veo. Si me quedo con la parte amarilla, apenas veo una pequeña parte del iceberg. El conocimiento profundo tiene que entrar a descubrir lo que está oculto. El acto de conocer en el quehacer fotográfico, si el fotógrafo tiene un mundo más amplio mental, tiene más posibilidades de ver más realidades y convertirlas en imagen. Las otras disciplinas, distintas a la fotografía, aportan mucho al descubrimiento de esa realidad. Por eso la fotografía tiene que abrirse. Si nos limitamos a una frase, solo fotografía, la fotografía sale perdiendo porque se restringe. Ahí tenemos 4 tipos de personas distintas. Percibirán lo mismo frente a un hecho, lo verán de idéntica manera. Verán la realidad bien, se acerca o tiene la realidad, hay una realidad que es visible, pero esa no es toda la realidad. Hay realidad. Esta realidad visible es el mundo de la apariencia, lo que vemos, lo que percibimos. Pero hay otra realidad que no es visible. No es visible. El fotógrafo además tiene el problema de que esa realidad puede ser cambiante a través del tiempo. Es dinámica. Lo que hoy es, mañana puede no serlo. Puede cambiar. Entonces, la percepción tiene que ampliar su capacidad mediante la formación personal y cultural. ¿Cuánto tiempo tardó la humanidad para saber que existían agentes patógenos diminutos? Antes de Pasteur, sabíamos de los microorganismos. Cuando balbuceos previos, pero en la inmensa historia humana no sabíamos que habían esos bichos que nos enfermaban. Exacto, empezando por eso. Las ideas se ven.
Las ideas no se ven. Entonces el fotógrafo no capta ideas en sus imágenes. Se ven a través de sus manifestaciones, de las imágenes de la cotidianidad. Yo hago muchas críticas a ciertos tipos de concursos por la miopía de ellos, por la forma de juzgar. Si no sale la imagen de lo insólito, de lo inimaginable, etcétera, eso no vale la pena. No es creativo. No vale la pena porque eso es la cotidianidad, eso es lo familiar. Con ese criterio, si el fotógrafo se limitara únicamente a lo insólito, entonces hoy no tendríamos acervos fotográficos testimoniales como el de Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle y todos los fotógrafos antiguos del mundo. El fotógrafo también tiene el reto de fotografiar lo cotidiano, lo familiar. Entre otras cosas, porque esas fotos a través del tiempo se valorizan. Porque se vuelven ya no lo que ahora dijiste, no te puedo volver a retroceder la imagen. ¿Cómo era el Medellín de hace 100, 200 años? Pues, ¿cómo lo reconstruye? ¿Ves? Entonces, las imágenes se vuelven testimoniales también, así sean de lo habitual y de lo ordinario del momento de la persona. Yo por lo menos hago muchas imágenes de ese tipo, porque la fotografía está llamada a evocar, tiene los retos, los desafíos de narrar, de describir, de identificar, de cuantificar en algunos casos, de cualificar, de abordar algo que es más difícil, la comprobación de la causalidad, porque hay muchas asociaciones aparentes sin nexos de causalidad y la sola coexistencia no genera la etiología del fenómeno. Los impactos que puede producir. Gabriel Carvajal, una de sus facetas fotográficas importantes fue el seguimiento de las obras constructivas en centrales hidroeléctricas y en obras de ingeniería. Es un documental valiosísimo que está en parte en la biblioteca piloto y parte en empresas públicas y en otras entidades. Entonces, el diseño fotográfico, la planeación para que la fotografía comunique más es muy importante. No hagan registros, sea creativo. No haga registros, no vale la pena. Haga buen registro también. Yo le digo, háganlo, porque también pueden llegar a tener mucha importancia. Parte de las obras de Melitón Rodríguez son registros, valiosísimos hoy como testimonio de arquitectura y urbanismo de nuestra ciudad. Entonces, descalificar el registro es otra de las anomalías que tenemos en el medio. Fíjense ustedes el diagnóstico, supongamos en el caso de la consulta médica. El médico en la consulta, ¿qué hace? Anamnesis, la indagación del pasado del paciente, exámenes, ayudas diagnósticas de ciencia, porque se nutre del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para producir
un buen diagnóstico y, consecuentemente, un buen tratamiento terapéutico. El fotógrafo debe atender la espontaneidad. Yo soy muy dado a la fotografía de calle, donde no privo a la imagen de la espontaneidad, yendo a decirle, vea, José, me da permiso para... Depende. La atención que es un problema de la cultura contemporánea. Estoy leyendo una obra de un profesor de Harvard sobre el problema de la atención en la cultura contemporánea. El fotógrafo tiene que ocuparse de ella. Y hay una observación metódica, sistemática, que es el ámbito de la actuación, de la observación científica. Entonces, ¿por qué solo fotografía? Es que la fotografía no tiene todos los recursos para comprobar el conocimiento en todas las áreas, ni le corresponde. Tiene que interactuar con las distintas disciplinas para enriquecer la imagen. Son condicionamientos. La fotografía tiene condicionamientos que nacen del sujeto, autor, por ejemplo, o del receptor, que no la entiende porque tiene problemas anatómico-fisiológicos. Uno que fue químico, ingeniero químico, en textiles, se fue a especializarse en impresión textil en Inglaterra. Y llegó allá y le hicieron un examen y era daltónico. Y él no sabía que era daltónico. ¿Cómo podía percibir el color? Una disfunción. Estructuras orgánicas y funcionamientos, patologías, problemas de índole psicológica. La formación de la personalidad produce muchas distorsiones, disfunciones psíquicas, socioculturales, esquemas mentales, pautas de comportamiento, controles, etc. Pues eso todo. Además de esto, decimos que la fotografía es obra de la personalidad del autor, y el autor, el fotógrafo, tiene un área consciente de su personalidad, tiene otra que es subconsciente y otra que es inconsciente. Él mismo, nadie se conoce plenamente, nadie de los humanos se conoce plenamente. Entonces condiciona la obra. El análisis transaccional, que es otra escuela, la de Eric Werner, dice que toda persona tiene tres modalidades: padre, adulto y niño, de su personalidad. El padre tomado de patrones aprendidos con la figura autoritaria en la infancia, el adulto que es el discernidor, más racional, y todos tenemos en algún grado el estado impulsivo y espontáneo de él. ¿Cómo es la personalidad del autor, del fotógrafo? Yo no quiero mencionar nombres propios, pero conozco unos fotógrafos que son energúmenos. Ese niño le domina todos los demás aspectos. Su fotografía se contamina con su modo de ser. Entonces, lo que somos, lo que necesitamos, lo que deseamos, está vinculado al diagrama del estado del ego, al modelo decisional de la personalidad y a los juegos que jugamos. Entendiendo por juego las transacciones psicológicas fraudulentas que solemos cometer en la vida social. Eso afecta
o modifica el quehacer, porque la fotografía también es capaz de mentir y engañar. La ventana de Johari es otra pista. El área libre, el área pública, lo que los otros conocen de mí, lo que yo conozco de mí, esa área. Pero el área, hay área oculta, porque yo sé de mí que los demás desconocen de mí y yo lo oculto. El área ciega, lo que desconoces de ti, pero los otros sí conocen de ti. Y los que ni yo ni los otros conocemos de nosotros mismos. Eso es un ingrediente dinámico que condiciona la toma de decisiones en la fotografía y en la vida. Y los personajes, por tanto, en psicología identificamos el yo ideal, el yo que yo quiero ser, así esté equivocado o no. Yo quiero ser. ¿Ah? ¿El yo qué? No, ese no es el yo ideal. El yo, papel social. El yo que los demás quieren que yo sea. Eso se da mucho en los jurados de fotografía. Porque su concepción de la fotografía, sus gustos, etcétera, son los parámetros para juzgar la obra del otro. Yo recuerdo un concurso, no voy a decir quién para que no quede implicado ningún jurado, pero todo el juzgamiento lo hizo. Yo habría hecho tal cosa, yo habría hecho, yo, mí. La imagen deseada era la que quería ver en la obra del otro. Y otro más complicadito todavía, el yo personaje máscara. El yo que yo finjo ser sin serlo. El yo engañador. Y díganme si hay fotógrafos engañadores o no. Y otro más, el yo personaje refugio. El yo fingido inconsciente. Inconsciente en este sentido. Es el yo que a fuerza de repetir el personaje máscara, yo acabo creyendo mi propia mentira. Hay pescadores excelentes que nunca han llegado a pescar, pero se creen grandes pescadores. Así también hay más de un fotógrafo. Flojitos, flojitos, pero exigiéndole a los demás la perfección. Y entre esos hay muchas tensiones, obviamente. Eso da para mucho, pero no sigamos sino insinuando. Otro camino es el de la imprevisión a la improvisación. Esta frase, José Roberto Vázquez, uno de los dos primeros autores del Código Laboral colombiano, por allá en la década del 40, siendo gobernador de Antioquia, una vez estamos analizando la gobernación con él unos problemas y pronunció esta frase que se me quedó grabada. No prevemos y después improvisamos. En fotografía, ¿eso es pertinente o no? El safari fotográfico sigue siendo válido. Salir uno a ver qué encuentra. Eso es válido. Y tiene que tener la capacidad de improvisación para lograr la imagen. Pero también es cierto que tenemos que avanzar más en impulsar la fotografía por proyectos.
no quedarnos únicamente en el safari. En la sociedad hay interacciones sociales, procesos conjuntivos, disyuntivos. Los disyuntivos son estos: competencia, rivalidad, conflicto. Los conjuntivos son los que tienden a unir a las personas. Asimilación, acomodación, cooperación, comunidad y comunión. Campos de fuerzas, por si quieren. No me detengo en esto porque es muy complejo y muy amplio, pero sí quiero manifestar la preocupación del arraigo que en algunas mentalidades tienen algunos fotógrafos, porque si no es competencia, no tienen motivación para fotografiar. Y fomentamos mucho los concursos, es decir, la competencia. Fomentamos menos el trabajo solidario. Las rivalidades fotográficas, no quiero narrar casos, conozco casos muy aberrantes de fuertes rivalidades entre fotógrafos por sus obras. La ignorancia es otro de los condicionamientos. Hay personas que quieren ser muy buenos fotógrafos sin estudiar, sin esforzarse en incrementar su conocimiento técnico, estético, cultural, etc. La ignorancia no ayuda. Y peor, el obstáculo de la autosuficiencia. La autosuficiencia. ¿Y qué decir, como decía Platón, la plenitud de la ignorancia? El sujeto más creído es el que tiene la plenitud de la ignorancia. Se cree sin saber. En la sociedad hay división del saber y del trabajo, la especialización, la ultraespecialización, múltiples disciplinas. Es la multidisciplinariedad. Pero si están en espacios estancos, no se comunican, no comparten, no construyen juntas, se aíslan, son conocimientos que no se integran. Si la fotografía, como alguna vez se proclamó aquí en estas mismas sesiones, que aquí solo podemos hablar de fotografía, sería caminar por un camino muy esterilizante, como lo dije antes. Es que la ultraespecialización ha llegado, por ejemplo, en el campo médico, haciendo una caricatura. Especialista del ojo izquierdo, que no sabe nada del ojo derecho. Ortega y Gasset los llama los bárbaros especializados, a los que no se intercambian el saber. Por eso hay que trabajarle más en el campo de la fotografía a la interdisciplinariedad para construir juntos. La experiencia mía en el Peñol fue muy aleccionadora porque siempre me tocó trabajar con equipos interdisciplinarios y en salud pública también, para lograr la interdisciplinariedad, es decir, ese acervo compartido de conocimiento. Suponemos muchas cosas, creemos en las conjeturas, ¿verdad? Eso ya está sabido, eso está conocido. Los conocimientos remotos son necesarios, los próximos mejor, ayudarle a incrementarle, a tener conocimientos más próximos.
sobre el tema. Estudiar figura humana, voy a estudiar sobre figura humana. Esto para, no para imitar simplemente, sino para crear nuevas leyes. La teoría es fundamental. No es que eres un teórico, como si fuera un insulto. Para mí es una gran alabanza. Eso sí, desarrolle la teoría aplicativa. Entonces es importante lanzar hipótesis. La fotografía puede lanzar muchas hipótesis y comprobarlas a través de las otras disciplinas. Ese es enriquecerse. El otro gran obstáculo, el otro gran condición, el egoísmo. Quiero ser el mejor, triunfar sobre los otros. Por eso a algunos les gusta tanto concursar, para poder derrotar al otro y sentirse por encima del otro. Carcome las personas, los grupos, las familias, las sociedades, el egoísmo. Destruye la justicia y el amor. El orgullo, consecuentemente. Y aún más la soberbia. Enanizar a los demás para yo sobresalir. Los intereses creados. La obra de Jacinto Benavente de principios del siglo pasado habla de esos fenómenos humanos que todos tenemos. Las agendas ocultas, derivadas de todo lo anterior. Yo no revelo mis intenciones, manipulo la realidad con argumentos muy nobles, muy atractivos, que convencen a los demás cuando mi interés oculto va bajo cuerda. En la política sí que lo hay. Y en la fotografía también. La ansiedad de prestigio y de poder. Escaladores de la pirámide social. El análisis que hace Veblen de este fenómeno social complejísimo, pero que los hay en todas las instituciones. Los que se acomodan para poder escalar niveles de poder, cambian, son desleales, traicionan, manipulan por debajo. Y yo aspiro a una fotografía tan transparente, tan leal, tan noble, que me duelen todas estas argucias. El subdesarrollo, que en el fondo además maneja unos complejos de inferioridad. No buscamos arrancar con nuestras propias iniciativas, no, a ver qué están haciendo los más desarrollados para yo imitarlo. En lo individual y en lo colectivo, el subdesarrollo, una de sus características es el manejo del complejo de inferioridad. La imitación del dominante. Vamos a ver todo lo que produzca la fotografía, los fotógrafos en Europa, perdón, no quiero ser peyorativo, pero, o en Estados Unidos, hay que hacer. ¿Ah? ¿Cómo? No sé de dónde viene. Arrastrados por la moda. Lo que está en moda, las vanguardias, y ese es el camino que hay que recorrer. No hay discernimiento. El reto que tenemos es configurar auténticamente la fotografía colombiana, sin renunciar a la universalidad, pero siendo capaz de hacer fotografías
voy a la colombiana. Y un buen ejemplo es la de aves, para mostrar la biodiversidad, diversidad del país. Las ideologías, los prejuicios entremezclados en la obra fotográfica de tipo político, de uno u otros bandos, que conducen hasta el enfrentamiento y la violencia, o los prejuicios por regiones. Nos creemos más o nos creen menos, pero nos atacan. Las rebeldías difusas y las confusas también afectan la fotografía. Y una sociedad que tiene conflictos, que tiene violencia, que tiene inseguridad social, inequidad, miseria, inseguridad, bien sea por temor o por indiferencia, producimos a veces solo, no siempre afortunadamente, fotografía desde el confort. Hay pues, en estas condiciones, hay cegueras, hay miopías, hay sesgos, hay torceduras, hay tergiversaciones, vacíos, errores, contradicciones, olvidos, rumores que afectan la nobleza fotográfica. Y en los finales de esta charla, una de las inquietudes que debemos tener, superar la lectura literal de las imágenes. Ven una imagen, me gusta, no me gusta. O que ven ahí una vaca pastando en un prado, y nada más. Una paloma. ¿Ustedes creen que las palomas que pintó Picasso son meras palomas? ¿O es un lenguaje simbólico? La fotografía tiene que tener un alto contenido simbólico y no quedarnos simplemente, ay, qué foto tan bonita o qué foto tan fea. No me dice nada, es basura. Interpretar la fotografía, aumentar la capacidad interpretativa, ahondando un poco en la hermenéutica de la imagen para saber descifrar la imagen fotográfica. Panikar dice que hay que leer el texto, el contexto y el pretexto. Cada ser humano tiene sus potencialidades y tiene sus fragilidades, y eso va también anexo al quehacer fotográfico. Incremento de la responsabilidad, luchando por la idoneidad y sobre todo por la honradez mental, para que la fotografía sea servidora de la humanidad. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, nos dice San Pablo. El discernimiento, incremental, hace parte de la formación fotográfica. Búsqueda honesta de la verdad. Preparación, formación responsable. Otro reto, estimular más el desarrollo de la cultura fotográfica en la sociedad. Y tenemos dos caminos con la fotografía. Una, la fotografía para alimentar la egoteca.
esa biblioteca que manejamos por allá en el... O en cambio, alternativa, que es a la que los invito, que fomentemos vocación de servicio a la humanidad con el quehacer fotográfico. ¿Cuál de los dos caminos escogerán? Escogeremos. Gracias. Bueno, esa es la manera de pensar, de hacer fotografía y de pensar fotográficamente. Respeto a opiniones diferentes. Completamente global, vista así. ¿Ah? Es una visión totalmente holística. Holística, sí. Que la visión, la complejidad tiene que acompañarse de la visión holística para que la fotografía tenga toda su fecundidad. Sí. ¿Cómo? Uno ve en redes sociales fotógrafos, personas que viven de la fotografía, pero todos los días se toman el selfie. Entonces, si están tomando una Coca-Cola en el selfie y están en el restaurante Dele y Dele, y no se inunda de ese tipo de imágenes. Yo pues pensaría que muestra una actitud de esa persona, un problema. Pero yo a veces diría que la verdad, porque eso es cosas que van saliendo. En todo caso, yo espero que ninguna fotografía que tú sometas a un concurso llegue un jurado y te diga, eso es basura. Para nada. Por eso. No, basura hay en el quehacer humano. Los seres humanos somos los productores de la basura. Eso sí, lo que digo es esa actitud despreciativa de la obra del otro. Cuando dice, Si a mí no me gusta la foto, está hablando no, o le haces una crítica objetiva que le sirva a él. El por qué no le dice. Porque le gusta, exacto. Así cual,